Somos Mentory, una institución que brinda programas de especialización, capacitación y consultoría de primer nivel, con 4 años de experiencia y más de 3.000 profesionales capacitados. Nos especializamos en proyectos, mantenimiento, seguridad, construcción y management. Nos respaldan nuestras más de 3.000 personas certificadas, 22 cursos de especialización, 22 programas de especialización, 5 áreas especializadas y la participación en más de 10 congresos nacionales e internacionales. Además, tenemos un excepcional equipo de mentores, compuesto por profesionales destacados y reconocidos en prestigiosas instituciones. Ofrecemos diversos programas de especialización, para que encuentres el ideal según tus objetivos profesionales. Nos enfocamos en el desarrollo de tecnología e innovación en nuestros programas, por ello tenemos una alianza con Fractal. Contáctanos y síguenos en redes sociales. Bien, ante todo, muy buenas noches. Mi nombre es Christopher Rodríguez, encargado de poder dirigir esta masterclass el día de hoy. Para ello quisiera amablemente alguien me pueda confirmar si se logra escucharme correctamente. Perfectamente. Bien, muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio. El tema central de esta masterclass el día de hoy es enfocada en la planificación del mantenimiento eléctrico con Fractal. Muchos se preguntarán, ¿no? ¿Por qué Fractal? ¿Qué es Fractal? Fractal es un software de mantenimiento que se va a abarcar dentro de la especialidad en gestión del mantenimiento eléctrico industrial. Para ello tenemos una parte introductoria del programa. Por favor, el moderador, si me puede compartir el video para poder explayarnos ¿Quieres un poco potenciar más. tu carrera como profesional en electricidad industrial? Especialízate en gestión del mantenimiento eléctrico. En este programa aprenderás sobre seguridad eléctrica NFPA 70E, confiabilidad eléctrica, costos de mantenimiento, planes de mantenimiento de equipos eléctricos, termografía para equipos eléctricos. Además, realizarás talleres de mantenimiento con Fractal, a cargo de los mentores especialistas Ricardo Chávez, ingeniero mecánico electricista, Iván Turco, ingeniero electricista, y Danilo Espinosa, ingeniero mecánico. Clase 100% online en vivo. Contáctanos y síguenos en redes sociales. Mentory, capacitación y consultoría. Bien, muchísimas gracias por haber proyectado ese video introductorio. Como se ha podido observar, estos son algunos de los módulos que abarca esta especialidad. Sin embargo, quiero hacer hincapié a un tema súper importante, ¿correcto? Ahí justamente mencionaba que se van a realizar clases estilo talleres, ¿no? Dicho de otra forma, clases estilo laboratorio. Les comento así de forma pausada, ya que el ingeniero también va a hacer hincapié a este tema. El Fractal, Fractal One, como hoy en día está denominado, es un software de mantenimiento que se emplea en grandes compañías, tanto nacionales como internacionales. Su uso sirve mucho para todo lo que abarcaría el tema de planificación y programaciones. Es muy valioso saber usarlo, ¿por qué? Porque dentro del programa vamos a llevar a cabo algunos talleres, donde abarcaremos, por ejemplo, ¿no? Cómo se graba un activo, cómo se selecciona un activo, cómo se direcciona un activo y poder armar un plan de mantenimiento. Por decir, ¿no? ¿Cómo le deberíamos hacer el plan de mantenimiento a un motor o quizás a un transformador? Donde vamos a buscar una estrategia a base del mantenimiento preventivo. Además, les vamos a brindar plantillas y formatos de trabajo de planificación en formato Excel, ¿correcto? Ahora, aquí como ustedes pueden ver en pantalla de igual forma, el inicio de la especialidad como tal es este miércoles 12 de junio. Aquí en la parte de la izquierda están proyectados los módulos que ustedes van a llevar a cabo. Son 11 módulos que ustedes van a desarrollar por un total de 3 meses, ¿correcto? Bueno, teniendo en cuenta ya esa información súper importante, si puede pasar a la siguiente página, por favor. Genial. Y bueno, es importante tener en cuenta ese punto, en realidad un punto fundamental, ¿no? Para saber con qué tipo de profesionales vamos a llevar a cabo una especialidad. Un punto que nos caracteriza a nosotros como instituciones que trabajamos con docentes operativos. Docentes en este caso quienes se encuentran en bastante actividad operativa. Uno de ellos, por ejemplo, es el ingeniero Danilo Espinosa, ingeniero que el día de hoy además va a estar con nosotros en esta masterclass. Para poder comentarles un poco sobre su experiencia, él es ingeniero mecánico por profesión, con maestría en curso de gestión de mantenimiento y sostenibilidad.
Él cuenta con más de 14 años de experiencia profesional en el sector minero, en mantenimiento de equipos de minería subterránea, tajo abierto y plantas concentradoras. De igual forma, el ingeniero en breve se va a hacer una presentación y les va a acotar algunos de los puntos súper importantes a tener en cuenta en esta especialidad. Y bueno, para ello, antes de dar inicio con esta masterclass, tenemos una noticia súper importante a tener en cuenta, que es el tema de las becas. Adelante, Claro, Jordana, si lo pudieras comentar. claro que sí, Christopher, muchas gracias por el pase. Por favor, bueno, ante todo, buenas noches a todos, bienvenidos a esta masterclass, bienvenido también al ingeniero, agradecerles por la puntualidad y indicarles, por favor, que no se vayan a retirar, que participemos hasta el final de esta masterclass, porque al finalizar justamente vamos a tener un sorteo de una beca y 15 medias becas para que ustedes puedan participar y sean, obviamente, felices ganadores. Muchas gracias, Christopher. Ahora sí le damos pase al ingeniero Danilo para que demos inicio con esta masterclass del día de hoy. Ingeniero, le doy pase. Muchas gracias. Así es, Jordana, muchísimas gracias. A ver, ahora sí le vamos a dar el pase al ingeniero Danilo Espinosa para que pueda empezar con la charla el día de hoy. Adelante, ingeniero. Ok, muchas gracias, Christopher, Jordana. Bueno, buenas noches con todos. Voy a compartir mi pantalla para iniciar con esta presentación y con esta masterclass. ¿Me confirman, por favor? ¿Se puede visualizar? Sí, se ve, Así es, ingeniero. se visualiza. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio con esta masterclass, con la parte introductoria que acaban de mencionar Christopher. Con la importancia de planificar con un CMMS, un software que nos dé el soporte y en estos tiempos modernos dejar de lado los software tradicionales que manejamos, ¿no? Generalmente el Excel, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a hacer aquí a grandes rasgos, vamos a detallar cómo es que trabaja el software y cómo es que se acopla a una gestión de planeamiento y programación, en este caso de mantenimiento eléctrico, y lo versátil y lo dinámico que puede ser trabajar con ello, ¿no? Bueno, para ello permítame presentarme, creo la primera parte Christopher la expuso. Yo tengo 14 años de experiencia en diferentes empresas del rubro minero. Soy ingeniero mecánico de profesión. También te cuento con una maestría en gestión de mantenimiento y sostenibilidad. También llevé cursos de ACR y de la ISO 55000 con PMM. Y a su vez soy implementador del software SAP en el módulo PM, que es el módulo de mantenimiento. Esto con las empresas mineras en las que tengo yo experiencia, ¿no? Un poco para conocerme también como persona. Bueno, a mí me gustan mucho los deportes, soy hincha del Sporting Cristal, me gusta mucho la lectura y pasar el tiempo con la familia, ¿no? Viajando, ¿no? Dentro de ello les dejo una frase que me agradó mucho, esto de un libro, de un último libro que leí, que se llama Hábitos Atómicos, de James Clear, que te dice, ¿no? Si logras ser el 1% mejor cada día durante un año, terminarás siendo 37 veces mejor al final del periodo. Esto ahora, en resumen, nos dice que no es necesario que si tú quieres cambiar algo, ese mismo día intentes hacer todo para que surja ese cambio, no, sino que simplemente hagas una pequeña parte que representaría el 1% de tu día y eso se reflejaría durante un año, serías 37 veces mejor, ¿no? Una frase que me impactó y que en verdad es bueno implementar los buenos hábitos en nosotros, ¿no? Bueno, con respecto a la agenda que vamos a ver hoy día, vamos a ver en primer lugar la estructuración de lo que son los activos. Vamos luego a ver planes de mantenimiento en base a la estructuración que se realiza. Luego las solicitudes a mantenimiento. Y finalmente vamos a ver un mapeo general de los dashboards en Fractal, cómo nos muestra
el software? ¿Qué es lo que nos da como resultados una vez que ingresamos información al software, ¿no? Bueno, en primer lugar, con el tema de la estructuración de activos, hay que tener en cuenta que cuando uno va a trabajar con un software, lo primero que tiene que hacer es levantar y tener la información adecuada a la mano. Para ello, la información que se tiene que tener tiene que ser en base al proceso que uno tiene, ya sea en su planta, puede ser en la mina, no sé, puede ser en plantas industriales, en diferentes industrias donde se trabaje con maquinarias, equipos, tienen un proceso en el cual van desarrollando para sacar un producto final, ¿no? Entonces, lo primero que se debe tener es un inventario de equipos. Ahora, este inventario de equipos no solo nos debe llevar a contabilizar o a mapear qué equipos tengo, sino cómo están estructurados, dónde están ubicados y qué rol cumplen en cada proceso, porque definitivamente un proceso productivo tiene un subproceso que nos lleva a un proceso mayor. Entonces, estos equipos intervienen en cada subproceso y de ahí van interactuando su proceso con su proceso para culminar en un proceso productivo, ¿no? Entonces, ¿cómo debo estructurar mis activos yo en un CMMS? Primero debo tener en cuenta cuál es mi realidad dentro de mi industria, cómo vienen trabajando y cómo está estructurado cada equipo dentro de ese proceso, ¿no? Entonces, eso es una consideración importante a tener en cuenta para tomar la decisión de cómo estructurar nuestros activos. Ahora, viéndolo ya en Fractal, cómo nosotros podemos mapear nuestros activos, teniendo en cuenta los procesos que puedan cumplir. Aquí, por ejemplo, en pantalla les muestro un ejemplo de una subestación, ¿no? Vamos a considerar que tenemos y gestionamos una subestación en la cual llevan diferentes equipos, puede haber transformadores, tableros, las mismas líneas, ¿no? Eh, Toda esta estructura se tiene que plasmar dentro del software, ¿no? Entonces, para llevar una correcta gestión, lo primero es tener una ubicación, así es como se le llama en la mayoría de softwares de mantenimiento, una ubicación, ya sea ubicación técnica, ubicación geográfica, ubicación según el proceso productivo que se pueda cargar en el sistema. Entonces, esta ubicación nos indica dónde está o qué proceso cumple un grupo de equipos, un grupo de activos para cumplir una función, ¿no? Entonces tenemos una ubicación en primer lugar y luego de esa ubicación podríamos tener los diversos equipos, como se muestra, ¿no? Podemos tener una subestación que cuente con un tablero, obviamente se le da una codificación, ¿no? Puede tener uno o dos transformadores, incluso se le puede poner de qué capacidad son esos transformadores, ¿no? Todo ello el software permite registrar, ¿no? Es importante tener una buena base de datos para que cuando vaya uno administrando, vaya gestionando el mantenimiento, sepamos cuántos activos de similares características contamos para la toma de decisiones, ¿no? Otro ejemplo, hacia el lado derecho, tenemos, por ejemplo, un proceso productivo, en este caso un chancado primario, si hablamos de una planta concentradora, ¿no? Dentro de ello, podríamos tener, por ejemplo, una sala eléctrica. Dentro de la sala eléctrica podemos tener todo el conjunto de tableros, transformadores, equipos, básicamente que cumplen la función del monitoreo, arranque de todas las máquinas que puedan encontrarse en la sección de chancado, ¿no? Entonces, ahí tenemos una ubicación principal y tenemos ubicaciones debajo de esa principal que también agrupa equipos, ¿no? Por ejemplo, una ubicación de sala eléctrica. Como equipo, podríamos tener una faja transportadora, otro equipo, una chancadora de quijadas, que podría ser la chancadora principal de este proceso,
¿no? Y dentro de ello pueden haber ya, pueden ser subequipos o componentes de un equipo principal, ¿no? En el caso de la faja, pues tiene un motor eléctrico, un reductor de velocidad. En el caso del achancador igual, ¿no? Un motor eléctrico, puede tener la volante. Entonces, componentes principales que uno puede ir diagramándolo en el árbol de equipos, que es así como se conoce en la mayoría de softwares, un árbol de equipos en los cuales yo pueda gestionar. ¿Qué nos permite tener un árbol de equipos, un árbol de ubicaciones y equipos? Pues cuando un operador de la planta, normalmente él no, de repente no conozca el motor de cuántos HPs o no sepa el motor qué nomenclatura tiene, qué código tiene, pues con el árbol de equipos tranquilamente se puede ubicar, porque él despliega que está enchancado. Se va hacia la chancadora principal y encuentra el motor principal y ahí puede colocar su solicitud a mantenimiento o hacer su requerimiento, ¿no? Entonces, un árbol de equipos nos permite estructurar cómo está gestionándose nuestros activos dentro de nuestro proceso. Por eso la importancia de elaborar este árbol de equipos en base al proceso, no, no de manera ideal, no como quisiéramos que sea, sino cómo realmente se está gestionando dentro del, de la industria, ¿no? Del campo, de la planta o de donde estemos trabajando, laborando, ¿no? Luego de tener la estructuración de los activos, tenemos que realizar una jerarquización. ¿Por qué? Puede haber industrias, y hay muchas industrias donde nosotros podamos administrar una alta cantidad de equipos. Hablamos de 200, 300 equipos, incluso 50 equipos en una sección, y comenzar a hacerle mantenimientos a todos no nos va a alcanzar el tiempo. Y ya seguramente nos ha ocurrido que nos falta personal, ¿no? Nos falta personal, que no podemos atacar todos los mantenimientos. Viene una falla, se corta el mantenimiento preventivo y tenemos que correr a corregir esa falla, porque si no para el proceso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Tenemos que jerarquizar nuestros activos Che, con la por favor, finalidad de darle... Nico, Sí, tengo alguna consulta y un audio activado. Ok, creo que se le activó el audio. Voy a continuar. Entonces, hablábamos del tema de la jerarquización, ¿no? Existen diversas metodologías para el tema de la jerarquización. Existe mucha bibliografía y existen diversas fórmulas. Hay que tener en cuenta que existen formulaciones también en base al tipo de planta, ¿no? No es lo mismo jerarquizar equipos de una planta que produzca 20.000 toneladas día, 50.000 toneladas día, con una planta que produzca 2.000 toneladas día. Tampoco podemos comparar equipos de minería subterránea con minería de tajo abierto, porque son equipos de diferente envergadura, diferentes costos, diferentes tipos de fallas. Entonces, tenemos diferentes variables como para tener en cuenta y tomar una decisión de cómo podríamos utilizar la formulación. En este ejemplo, tenemos una formulación con 6 puntos importantes dentro de un proceso, ¿no? Lo primero, una frecuencia de falla, cuánto impactaría la producción, cuánto tiempo nos toma en reparar el equipo, cuánto nos cuesta repararlo. Y acá 2 puntos importantes que creo que no escapa de ningún cálculo de criticidad de equipos, ¿no? Creo yo que en todo cálculo de criticidad de activos tiene que estar presente y es el impacto que tenemos, que ocasionaríamos en seguridad y el impacto que ocasionaríamos al medio ambiente, ¿no? Entonces, en base a parámetros, condiciones y en base a estas variables, nosotros comenzamos a definir qué tan crítico es nuestros activos, ¿no? Pueden salir un crítico de criticidad alta, media, baja, muy baja, ¿no? Ya eso con cálculos matemáticos, dándoles un rango, haciéndole una formulación, dándole un peso,
¿no? Por ejemplo, un peso mayor al impacto a la producción, un peso mayor al impacto a la seguridad, ¿no? Y bueno, vamos estableciendo cuáles los activos que son más críticos dentro de nuestro proceso productivo, ¿no? Entonces, viendo esas consideraciones, una vez que tenemos definido nuestra jerarquización de activos, luego nosotros con ello podemos tomar la decisión de qué estrategias de mantenimiento vamos a aplicar a cada uno de nuestros activos según la jerarquía que le hemos dado, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un activo que es de criticidad alta, donde va a impactarme a la seguridad, al medio ambiente, para el proceso productivo, encima me demora en repararlo, cuesta mucho en repararlo, ¿no? Entonces, es un activo que tengo que tenerlo bien monitoreado, entonces, por ende, yo establezco que se debe ejecutar un mantenimiento preventivo, un predictivo, debe tener un plan de lubricación, tiene que tener un plan de inspección, tiene que tener todas las estrategias posibles para atacar ese activo y evitar que falle, ¿no? Entonces, en base a ello, le vamos dando nosotros las actividades, las estrategias de mantenimiento que podamos aplicar a cada uno de nuestros activos, ¿no? Si ya es uno de criticidad mediana, ya podría excluirle, por ejemplo, el mantenimiento predictivo, ¿no? Me dedico solo al preventivo, a la lubricación y a su inspección, ¿no? Ya si es un activo de criticidad muy baja, no sé, podría tener, por ejemplo, un motor de un HP, medio HP, tengo un stand-by, tengo un stock en almacén, encima su costo es bajísimo y lo cambio inmediatamente porque como tengo stand-by, simplemente arranco el stand-by y lo cambio en el menor tiempo posible, entonces ya es un activo al que yo no le tengo que prestar tanta atención, tanto monitoreo, ¿no? Entonces ya simplemente cuando ocurre el momento que falla, pues se hace el cambio, no afecta el proceso productivo, hago el cambio y simplemente cambio el activo. Entonces, son decisiones que uno va tomando en base a la jerarquización. Viéndolo esto en el fractal nos permite tener hasta 5 niveles de jerarquización dentro del software, ¿no? Bueno, el software está definido con criticidades muy alta, alta, media, baja y muy baja. Esto porque existen también industrias que pueden llegar hasta el quinto nivel en cuanto a la jerarquización, ¿no? Entonces, cuando vamos creando nuestro árbol de equipos y vamos creando cada uno de nuestros equipos, nosotros le vamos dando ciertos datos dentro de la creación de los activos, vamos colocándole los códigos, la marca, el número de serie, cuándo lo compré, cuánto me costó y le doy la prioridad. Bueno, en el software se llama prioridad, que es la jerarquización, que es la criticidad de nuestro activo, ¿no? Entonces ahí le voy clasificando, ¿no? Entonces, una vez clasificado todos nuestros activos, lo tengo bien mapeado, está en un árbol bien estructurado, lo único que nosotros tenemos que hacer dentro del software es gestionarlo, ¿no? Por ejemplo, yo en algún momento quiero analizar todos mis activos que son de prioridad muy alta. Entonces, como se ve en el ejemplo, que este es un pantallazo del software en sí, ¿no? Como se ve en el ejemplo, yo simplemente filtro los activos con criticidad muy alta y me va a arrojar justamente esos activos. Y si se dan cuenta, acá hay un par de signos más, que quiere decir que dentro de esta chancadora, sus componentes también están considerados con prioridad muy alta, ¿no? Porque, por citar un ejemplo, el motor eléctrico, si falla, me va a parar la chancadora y me va a parar también el proceso productivo, entonces, por ende, también termina siendo muy crítico, ¿no? Muy alta, ¿no? Su criticidad. Entonces, así es como vamos estructurando nosotros nuestros activos y lo vamos jerarquizando. Una vez que los tenemos jerarquizados adecuadamente, ¿qué pasamos a tener? Los planes de mantenimiento, ¿no? En el fractal, los planes de mantenimiento se conoce como plan de tareas, ¿no? ¿Cómo vamos estructurando nuestros planes de tareas? En primer lugar, nuestros planes de mantenimiento se pueden asociar a tareas
que quiere decir las estrategias de mantenimiento de cada uno de nuestros activos. Ahora, cuando nosotros vamos a configurar un plan de mantenimiento, no tenemos que pensar solamente en ese activo. Voy a hacer el plan de este activo, no, sino de todos los activos similares que podría tener. Obviamente, no voy a hacer un mismo plan de mantenimiento a un motor de 100 HPs con un motor de 10 HPs, ¿no? No voy a hacer lo mismo de un trafo de 5 MVAs con un trafo de, no sé, de 100 kVAs, ¿no? Obviamente tienen sus diferencias, ¿no? Y muy grandes, ¿no? Pero si yo tengo transformadores de 2 MVAs, pues tranquilamente, viendo su entorno, viendo dónde trabaja, puedo elaborar un solo plan de mantenimiento y vincular mis 4 o 5 activos o transformadores, siguiendo el ejemplo, vincularlos a un mismo plan y con ese plan comienzo a gestionarlo. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que en un plan está cargado las tareas que voy a ejecutar, con qué frecuencia lo voy a ejecutar, qué recursos voy a necesitar. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo activos que son iguales, pero digamos tengo dos motores de iguales características, pero un motor, por alguna razón, su cambio de rodamientos se hacen cada 500 horas. Sin embargo, el otro lo hago cada 1000 horas porque el otro motor está sometido a mayor carga, se desgasta mucho más rápido, ¿no? Entonces, ahí al tener esa diferencia, ya el plan de mantenimiento son distintos para ambos, entonces ya tengo que pensar en planes distintos. Entonces, para tener un plan y vincular el activo a este plan es porque tienen las mismas características y se van a gestionar bajo los mismos parámetros del plan. Actividades, cantidad de personal, recursos y frecuencia de las tareas, ¿no? Ahora, dentro de un plan de mantenimiento, ¿no? Podemos tener incluso diferentes estrategias o tareas o grupos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, siguiendo ya el ejemplo de una chancadora, podríamos tener que la chancadora, en primer lugar, tiene un plan o un plan de inspección diario, ¿no? Entonces, la idea es que toda nuestra gestión de mantenimiento tenga que estar cargado en el software de mantenimiento. Para eso está el software. El software tiene que trabajar con absolutamente todas nuestras actividades, ¿no? Entonces, nuestras inspecciones diarias tienen que estar cargadas en el software de manera diaria. Se puede imprimir ya sea la orden. En el caso de Fractal, tiene la ventaja de que se puede trabajar en línea con el mismo celular o con tablets. O sea, el operador o el técnico mecánico puede ir con su tablet al equipo, ejecuta su tarea y en la misma tablet está colocando qué ejecutó, qué no ejecutó, a qué hora lo ejecutó y dar por culminado su trabajo, ¿no? Entonces, son facilidades que nos da un software y nos permite gestionar un poco más en tiempo real y ya no centralizar las tareas, ¿no? A veces hay industrias que tienen un centro de control y ahí llega todas las órdenes para que cierren y se genera todo un trabajo de gabinete, ¿no? La idea del software es que te tiene que facilitar las actividades in situ y en su momento, y que cuanto mayor gente intervenga con los parámetros establecidos, pues vamos a tener una data confiable dentro del sistema, ¿no? Entonces, siguiendo con la explicación, tenemos, por ejemplo, como decía, una inspección diaria. Podemos tener un plan de mantenimiento netamente de la parte eléctrica de un activo y también un plan de mantenimiento de la parte mecánica de un activo. ¿Por qué decidiríamos disgregar en dos órdenes de trabajo la parte mecánica y la eléctrica? Podría ser de que al ser un equipo de envergadura, pues vayan con dos grupos de trabajo, ¿no? El grupo de los mecánicos, el grupo de los electricistas, cada uno con su propia supervisión, entonces cada uno va con su propia orden de trabajo. Acá el planner
obviamente, cuando hace ya la planificación y la programación de las actividades, tiene que estar viendo todo este macro para planificar estas tareas en forma conjunta, ¿no? No podríamos estar parando una máquina solo para ver una parte mecánica, de ahí para ver una parte eléctrica, no sería congruente, ¿no? Entonces ya eso viene de parte del planificador. ¿Cuál es la ventaja del software, de manejar un software de mantenimiento? Que justamente te da de manera visual qué es lo que se te va viniendo como actividades pendientes. Entonces tú con eso tomas decisiones, adelantas, retrasas tareas para justamente tomar las decisiones, ¿no? Ahora también podemos hacer un mantenimiento exclusivo, por ejemplo, al motor eléctrico. Si, por ejemplo, es un motor importante, grande, pues le hago un plan de mantenimiento, ¿no? Entonces, la ventaja del software y de Fractal es que podemos generarle varios planes a un mismo equipo, en este caso, varias tareas a un mismo plan. El plan principal es plan de la chancadora, para seguir este ejemplo. Y esta chancadora tiene su plan de mantenimiento eléctrico, su inspección diaria, su plan de mantenimiento mecánico, su plan de mantenimiento motor, puede tener un plan predictivo, puede tener un plan de lubricación, ¿no? Entonces, tiene diversos planes que se pueden ir gestionando, ¿no? Eso nos permite el software y eso se llaman tareas en lo que es Fractal, ¿no? Y como les mencioné antes, este plan de mantenimiento se puede vincular a varios activos, teniendo en cuenta de que son activos con similares características, como ya había mencionado, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de planes de mantenimientos tenemos? Nosotros tenemos primero los tipos de mantenimiento calendario. ¿Qué quiere decir? Que se ejecutan con una frecuencia calendario, ¿no? O sea, con una frecuencia, por ejemplo, semanal, mensual, bimestral, ¿no? Basado en un calendario. Ahora, acá también tiene sus consideraciones, ¿no? Por ejemplo, yo programo un mantenimiento semanal y el mantenimiento se debe ejecutar cada martes. Entonces, todos los martes yo planifico que se ejecute el mantenimiento de los tableros o las celdas cada martes, ¿no? Pero por A o B, por alguna razón, se ejecutó miércoles. Entonces ahí hay dos tomas de decisión, ¿no? O dos caminos que seguir en mi toma de decisión. Se ejecutó miércoles. Mi siguiente mantenimiento debería ser miércoles o vuelvo a ser martes y considero que siempre sea martes. Entonces, un buen software de mantenimiento te tiene que permitir esa toma de decisiones. ¿Y eso dónde viene? En la configuración, ¿no? En la configuración. Luego tenemos los mantenimientos por contador, ¿no? Equipos como por ejemplo las bombas que se trabajan a través de orómetros y que cumplidas ciertas horas se le tiene que ejecutar su mantenimiento, ¿no? En este caso, el mantenimiento que se le puede hacer a una bomba, a un compresor, es en conjunto, ¿no? La parte mecánica del compresor en sí y su parte eléctrica, su motor, su tablero y todo ello, ¿no? Entonces, están, están configurados y están programados, planificados bajo un contador, ¿no? Y tiene también la misma consideración que expliqué anteriormente, ¿no? ¿Qué pasa si lo ejecuté horas después o lo ejecuté horas antes porque operaciones me lo entregó antes? Entonces, igual, ¿no? Respeto el tiempo, o sea, cada 500 horas a rajatabla ejecuto, o el horómetro que yo cumplí, a partir de ahí que sume 500 horas más y me programe un nuevo mantenimiento, igual, son decisiones que uno toma y que tiene que plasmarlo dentro del software de mantenimiento. Luego tenemos un mantenimiento por medidor. ¿Qué quiere decir? Que yo, dentro de mi rutina de inspección, estoy inspeccionando un equipo y de pronto sale de rango, ¿no? Le estoy tomando la temperatura y salió de rango. Este equipo debe trabajar, por ejemplo, hasta 40 grados centígrados, como dice acá en el ejemplo, y de pronto lo monitoreo y está en 50 grados, ¿no? Entonces ya salió de rango. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nosotros en el sistema lo que hacemos es ingresar esa información, ¿no? Que el parámetro está por encima
y el sistema inmediatamente lanza una alerta. Lanza una alerta y nos indica que debemos hacer un trabajo correctivo inmediato para levantar esa observación. Entonces es un mantenimiento por medidor, según un parámetro establecido, ¿no? Y tenemos un mantenimiento por evento, que también son mantenimientos que ocurren cuando no tenemos programado o no tenemos un tiempo a ciencia cierta de cuándo vamos a ejecutar una cierta actividad. Por citar un ejemplo, eh, el área de proyectos nos indica que van a hacer la instalación de un nuevo transformador, ¿no? Y quiere que mantenimiento lo apoye con el tema de conexiones, verificaciones, eh, y bueno, todo lo que tenga que hacer con la parte de mantenimiento, con el tema de instalación en sí, ¿no? Entonces, nosotros podemos también generar una orden de trabajo, ya esto es una orden de trabajo como un tipo proyecto, pero por parte de mantenimiento, y allí hacemos todo un plan de trabajo, ¿no? Actividades, tiempos, recursos y todo ello. Y cuando, cuando proyectos nos indique que se va a iniciar la actividad, digamos, entonces nosotros como mantenimiento también le damos inicio a nuestra orden de trabajo y comenzamos a ejecutar. Entonces es un mantenimiento por eventos. No se va a dar siempre, pero sí requiere de que se planifique de manera adecuada. Entonces, estos 4 tipos de mantenimientos se pueden configurar también dentro del software Fractal, ¿no? Donde cada uno tiene un icono que te indica cuál o cómo se debe configurar, ¿no? En el caso de Fractal, estos tipos de planes se llaman activadores, ¿no? O sea, cómo se activa mi plan de mantenimiento, ¿no? Tenemos el activador evento, tenemos el activador cada, o sea, cada cuánto tiempo yo debo ejecutar un mantenimiento. Ahí le pongo cada 500 horas, cada 125 horas. Esto básicamente va con un medidor, ¿no? El activador, ¿cuándo? Justamente lo que estábamos viendo cuando salía de rango de temperatura o cuando salía de rango de vibración. Entonces yo ahí configuro cuando se eleva la temperatura mayor a 40 grados, que se ejecute un mantenimiento, ¿no? Entonces ese es el activador cuando. Puede haber rangos hacia arriba, puede haber rangos hacia abajo, ¿no? También puede haber el caso de que un parámetro nosotros establezcamos que si baja de ese rango, pues también se active, ¿no? También puede ser una señal. También se puede configurar de esa manera, ¿no? Y bueno, también tenemos el activador de fecha, que es lo que hablábamos del mantenimiento tipo calendario, ¿no? El activador fecha. Una vez que nosotros tenemos configurados nuestros planes de mantenimiento, en Fractal lo que nos va a mostrar es un calendario de qué actividades se nos vienen hacia adelante en base al plan que hemos elaborado. Entonces aquí ya prácticamente tenemos un plan mensual de mantenimiento, ¿no? Tenemos un plan mensual de mantenimiento y al irlo revisando, podemos, si es que está actualizándose nuestro cierre de órdenes, por eso la importancia también, ¿no? De notificar y cerrar nuestras órdenes, de dar cumplimiento a nuestras órdenes, pues se va a ir mapeando también aquí qué ya se ejecutó y qué se viene. Entonces aquí un planificador, un programador, tranquilamente puede ver qué actividades se están viniendo en todo el mes y tiene pues campos para poder filtrar los meses subsiguientes que se puedan venir, ¿no? Entonces, eh, un software es importante configurarlo desde un inicio pensando bien, sobre todo en nuestros activos críticos, sobre todo en ello. Ahora, un software también, y hablando de Fractal en sí, nos permite también modificar, porque puede haber casos de que nosotros configuremos un plan y se modifique, ¿no? Se modifique la frecuencia o haya una actividad que de pronto se vuelva importante y que se debe incluir nuestro plan, entonces el software nos debe permitir, ¿no? Y Fractal nos permite ingresar, modificar, cambiar. ¿Qué quiere decir eso? Nos lleva a la mejora continua, porque
Cada plan de mantenimiento tiene que estar siempre enfocado en una mejora continua. En realidad, todo el proceso de mantenimiento debe estar enfocado en una mejora continua, ¿no? Luego tenemos las solicitudes a mantenimiento. ¿Qué quiere decir, no? Tenemos nosotros diferentes áreas, ¿no? Las áreas de operaciones, el área de seguridad, área de medio ambiente, el área de proyectos, ¿no? Que, que ustedes sabrán de que mantenimiento se vuelve el corazón en cuanto a todos los activos, ¿no? Cualquier activo, incluso cualquier máquina que vea cualquier área, y que por ahí les falle, ponen sus ojos en mantenimiento. Eso es natural en cualquier industria, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos administrar justamente qué actividades requieren nuestros clientes, porque vienen a ser clientes nuestros como mantenimiento, justamente está el, lo que es las solicitudes a mantenimiento, ¿no? El campo de solicitudes a mantenimiento. Es decir, este, esta alerta que nos pone en las diversas áreas nos permite a nosotros visualizar qué tenemos también como pendientes, como tareas, qué se nos viene. Aparte de nuestros planes, estas también son tareas que se nos vienen a nosotros que debemos ejecutar. Incluso nosotros mismos, como mantenimiento, estando en campo, hacemos una inspección de un equipo y de pronto encontramos una anomalía que nos puede llevar a una falla más adelante. Entonces, para levantar esa anomalía, ¿qué hacemos? Hacemos una solicitud al área correspondiente cargado al equipo, ¿no? Entonces, tenemos que dar aviso de que, ojo, tenemos que hacer una actividad porque si no el equipo va a entrar en falla, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestiona eso en Fractal? Justamente con las solicitudes a mantenimiento, ¿no? ¿Qué nos permite Fractal con el tema de solicitudes a mantenimiento, ¿no? Nos permite hacer un seguimiento del proceso de una solicitud. Es decir, yo, bien, una vez que coloqué mi solicitud a mantenimiento, veo en qué estatus está. Primero está como estatus abierto, luego pasa a una OT en proceso, luego está en una OT en revisión, de ahí tendría que venir una OT en ejecución, de ahí tiene que venir una OT finalizada, ¿no? Tiene que tener todo unos pasos y yo, si yo soy operador del equipo, tranquilamente en el sistema puedo ver en qué proceso va y pedirle a mantenimiento por qué no atienden todavía si está en revisión. Ahora, yo como mantenedor también tengo que revisar qué tareas pendientes tengo. De esa forma, yo puedo atender a mis clientes, ¿no? A las diversas áreas para que no tengan la idea de que mantenimiento se enfrasca solamente en las actividades que solo ellos ven, ¿no? Entonces, en Fractal tenemos también el seguimiento desde el lado de mantenimiento, tenemos las tareas pendientes y estas tareas pendientes pasan el proceso de las órdenes de trabajo, ¿no? Entonces, ahí yo puedo tranquilamente comenzar a planificar y programar las actividades de mantenimiento dentro de Fractal. Entonces, ¿qué tenemos como solicitudes de mantenimiento? Tenemos a qué activo fue cargado, cuál es la tarea o la actividad o la anomalía que presenta el activo. Tenemos el activador, ¿no? ¿Qué quiere decir el activador? Que puede ser un activador, por ejemplo, que se venga un mantenimiento, como en este caso dice fecha cada semana. Quiere decir que, que esta actividad viene de un plan de mantenimiento que se tiene que realizar cada semana. Puede venir de una tarea no programada, como el primer ejemplo, ¿no? Es una tarea no programada, quiere decir que alguien lo está colocando. Y ahora acá hay un punto importante bueno, me olvidaba mencionar, pero que es importante tener en cuenta que cuando ya se lleve todo el taller completo de Fractal dentro del módulo de la gestión de mantenimiento, vamos a ver justamente todo esto, ¿no? A detalle, cómo vamos cargando. Y dentro de ello, en solicitudes de mantenimiento, tiene un campo donde se configura qué áreas van a colocar la solicitud de mantenimiento. Entonces, con eso tú también aquí tranquilamente puedes filtrar todas las solicitudes que me puso operaciones, por ejemplo, las filtro y las voy administrando. ¿Qué solicitudes me puso seguridad? Ok, las voy filtrando, ¿no? Entonces, acá
También puedo gestionar de manera muy dinámica por áreas, por activadores, por tipos de tareas, si fue programado o no programado, incluso me muestra el atraso, ¿no? Acá me dice cuántos días no atiendo yo a mi cliente, justamente la solicitud que colocó, ¿no? Entonces, eso ya también es un punto importante para nosotros como gestionadores de mantenimiento, para tener pues ágil la atención, ¿no? Y evitar las observaciones que pudieran surgir en nuestros clientes, ¿no? Ahora, viendo ya, entrando ya a la última parte, una vez que nosotros tenemos gestionado tenemos nuestra gestión de mantenimiento dentro de un software, en este caso dentro de Fractal, teniendo otras consideraciones más, ¿no? Acá les he mostrado a grandes rasgos los puntos importantes, porque también tenemos los temas logísticos, tenemos el tema de personal, tenemos los costos de mantenimiento, tenemos los mismos, bueno, aparte de las planes, las solicitudes, los activos nuevos, la baja de activos, ¿no? Toda esa gestión que involucra al área de mantenimiento, toda esa data termina dentro de un software, perdón, de un dashboard que está incluido en el software, ¿no? Y esta es una gran ventaja en lo que es Fractal, que a mi parecer y dentro de mi experiencia me parece muy importante, porque hay softwares que son muy grandes, manejan datas muy grandes, pero que cuando tú quieres elaborar un reporte, pues tienes que descargar toda la data, trabajarla en tu Excel y armar tú mismo tus dashboards o un Power BI. Entonces, uno mismo tiene que comenzar a elaborar. La gran ventaja de este software que me parece muy, 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 muy bueno es que maneja dashboards ya implementados dentro de su software y maneja dashboard que uno mismo, con la información que ingresa, lo puedes armar. Es como que tuvieras tu propio Power BI, pero en lugar en el Power BI hay que estar enlazando, ¿no? Las tablas, poniéndole las fórmulas y todo ello. En este caso de Fractal, simplemente es jalando la información que se tiene y eligiendo el tipo de gráfico, pues tranquilamente tú armas tu reporte en ese momento y a tiempo real, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de las órdenes de trabajo, de cómo se van gestionando, ¿no? Por ejemplo, cuántas órdenes tengo en proceso, en revisión, cuántas finalicé, cuántas tengo en retraso, y me empieza a mostrar, ¿no? Gráficas, ¿no? Tipo disco, tipo pastel, tipo columnas, ¿no? De cuántas tipo de órdenes, el cumplimiento, qué tanto planifiqué, qué tanto no planifiqué, me da los porcentajes. Entonces, eh, es información bastante importante que nosotros podemos ir manejando para toma de decisiones. Eso es lo importante de todo esto. Lo importante de manejar un software, de ingresar información, de tener seguimiento y cumplimiento de que ingrese la información en un software es para llegar a esto, a los dashboards. ¿Para qué? Para que este reporte me permita a mí tomar decisiones, ¿no? Si yo veo que en mi reporte tengo más tareas no planificadas que planificadas, pues tengo que hacer algo con mis planes de mantenimiento. O de repente con algún activo que esté fallando mucho y no lo tengo mapeado como, como un activo al que le haga planes de mantenimiento o que tenga un mantenimiento preventivo. Entonces tengo que empezar a tomar decisiones, cómo mejoro, ¿no? También tenemos otro tipo de gráficos, por ejemplo, acá tareas programadas de OT sobre las tareas realizadas, ¿no? Y acá también lo puedes seleccionar en base a fechas, puedes verlo por un año, se puede ver por un mes, puedes verlo de manera personalizada, ¿no? Igualito. Como digo, todos estos gráficos nos tiene que llevar a una correcta toma de decisiones, ¿no? Donde yo pueda plantear una mejora dentro de mi proceso de mantenimiento, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de, de indicadores que se puedan mostrar. Nos muestra pues KPIs de disponibilidad, nos muestra KPIs de confiabilidad, bueno, del MTBF, el MTTR, nos muestra
KPIs de costos, nos muestra KPIs de tareas, de solicitudes de mantenimiento. Entonces, son bastantes gráficos, tablas, para nosotros tranquilamente ver cómo va nuestra gestión de mantenimiento y tomar decisiones. Para ello, obviamente, la información que nosotros debemos tener dentro del software tiene que ser una información, pues, confiable, ¿no? Confiable. Y ahí está la tarea, ¿no? Que uno, aparte de ingresar la información o dejar que cada uno en su área ingrese la información, tiene que haber una persona y generalmente eso se da en el área de planificación, en el momento que va a hacer ya el análisis de la data, el planificador que, que va a analizar la información, que va a armar su reporte, antes de lanzar un reporte, tiene que analizar la data, tiene que ver por qué se ocurrió. Por ahí hay un pico, no sé, de un costo elevado, de un mantenimiento constante, correctivo constante a un activo. Entonces, antes de enviar esa información, se tiene que analizar, ¿no? Una vez analizado, sabiendo el por qué sucedió, ahí recién uno manda a hacer su reportabilidad. Y es más, en el reporte debería ya indicar como una nota qué pasó, qué ocurrió, por qué este pico, ¿no? Porque lo importante del reporte es responder justamente esas preguntas para que las personas que estén liderando un proceso, o que estén liderando el área, pues puedan tomar una decisión adecuada, ¿no? Eso es cuanto tenemos con respecto a esta presentación. Ha sido una presentación bastante resumida de lo que es la gestión de mantenimiento con Fractal, ya que, bueno, tiene muchas más bondades, ¿no? Que podríamos explicar, que se podría dar a detalles, pero el tiempo queda corto. Les agradezco a todos por la atención prestada y si hubiera algunas preguntas, bueno, aquí ya nos a contestarles, ¿no? A ver, sí, tal cual lo acaba de comentar el ingeniero. Para aquellos que tienen alguna pregunta, pueden levantar su mano, encender sus micrófonos, escribir a través del chat para poder absorberlas en estos momentos, ¿de acuerdo? Ahí tenemos la participación de Marco Vinicio. Adelante, Marco. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos y una gran ponencia. Bueno, mi pregunta va un poquito más enfocada al tema de que, por ejemplo, cuando se hace el análisis costo-beneficio en cuanto a equipos de mantenimiento, cuando digamos un equipo supera el valor del mantenimiento a cuanto a la adquisición de un nuevo, ¿cómo nosotros, en este caso en el software, podríamos o lo hacen, no sé, para saber cuándo tengo que ya dar de baja un equipo y adquirir un nuevo, por el tema de que los mantenimientos están siendo más altos que comprar otro? Claro. En este caso, lo que se tendría que hacer es un análisis de ciclo de vida, ¿no? Para tomar la decisión de si este equipo, este activo ya está para dar de baja y realizar su cambio, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos en el software es sacar justamente la información que requerimos para poder hacer un correcto análisis de ciclo de vida, ¿no? En primer lugar, ¿qué tendríamos que tener en consideración? Pues tener en cuenta el análisis de falla o el MTBF, básicamente, ¿no? El MTBF, el MTTR y la disponibilidad. Digamos, la disponibilidad de este activo comenzó a caer, su MTBF igual comenzó a caer, el MTTR comenzó a aumentar. ¿Qué quiere decir? Que este equipo está perdiendo confiabilidad, su mantenibilidad está aumentando, o sea, nos está dificultando más hacerle un mantenimiento preventivo o correctivo de este activo, ¿no? Entonces, el software lo que nos va a permitir es, como va a tener todo un historial ya guardado de órdenes de trabajo, de tipo correctivas, preventivas, predictivas del activo en sí, vamos a poder tener cómo se va comportando. Por ahí seguramente el software nos va a indicar, vamos a poder reflejar de que las órdenes correctivas han aumentado, ¿no? Luego, dentro de lo que son las órdenes correctivas en Fractal, se tiene el campo del catálogo de fallas, ¿no? El catálogo de fallas nos va a permitir hacer un análisis de falla, podríamos trabajar con Paretos, podríamos trabajar con el Jackknife,
¿no? Entonces, podemos hacer diferentes estrategias con el cual nosotros podríamos darnos cuenta dentro de nuestro activo cuál se está volviendo más crítico en cuanto a las fallas de las partes del activo en sí, ¿no? Entonces ahí podríamos darnos cuenta también, ya sea que sea una falla recurrente o que sea una falla mayor que está comenzando a darse dentro del activo, ¿no? Entonces ese sería un segundo parámetro que tendríamos que tener en cuenta en el análisis ciclo de vida. El tercer parámetro, el tema de costos, ¿no? Creo que toda industria se maneja en base a los costos, ¿no? Tiene que, y tú mismo lo mencionaste, es costo-beneficio, ¿no? Entonces, nuestro punto central es cómo nosotros optimizamos los costos y cómo nosotros mejoramos esa parte le damos una mayor rentabilidad a al proceso, a la producción. Entonces, dentro de Fractal, igual se va a tener todo el historial del costeo, del mantenimiento que se vaya a ejecutar de ese activo, ¿no? De igual forma, igual, tiene que haber un análisis. Como ya se tienen los dashboards ya parametrizados y tú mismo puedes armar los dashboards, entonces tranquilamente en una pantalla se puede armar unos 3, 4 dashboards con respecto a estos parámetros. Pero esto no es suficiente, no es suficiente, porque esto tenemos que compararlo con el costo del activo nuevo, el costo de instalación, si es que se diera el caso, ¿no? Tenemos que compararlo eh, con el costo de mantenimiento proyectado del activo nuevo, ¿no? Y calcularle, ¿no? El ROE, calcularle el TIR, el BAN, ¿no? Entonces, esos cálculos ya sí vienen por parte de uno para que tome las decisiones respectivas, ¿no? Entonces, ¿qué nos da el software Fractal en este momento? Es todos los indicadores que vayamos a requerir justamente para hacer el análisis del ciclo de vida del activo. Entonces ya viene hacer el análisis y bueno, obviamente con el análisis viene la toma de decisiones, ya sea en conjunto o con algún líder, ¿no? De esa forma es como se trabajaría con Fractal. Muchas gracias, ingeniero. Muy claro. Bien, ¿hay algún otro participante que tenga alguna duda, alguna consulta? Aprovechemos que el ingeniero Danilo está aquí presente. Hay un comentario, ingeniero, en los comentarios de parte de Coco Moral. Comenta lo siguiente. ¿Cómo labora en minería, cómo se realiza su mantenimiento preventivo, supongo, o predictivo, en base a horas programadas para realizar el mantenimiento con área en operaciones a fin de cumplir dicho trabajo? Es un comentario, debo suponer. O sea, lo que estoy entendiendo es cómo se realiza el mantenimiento, ya sea preventivo, predictivo. Este mantenimiento está enfocado en horas, ¿no? O sea, una frecuencia de 500 horas, digamos. Pero cómo se coordina con el tema de operaciones para que nos entreguen el equipo y se pueda ejecutar el mantenimiento. Eso es lo que yo estoy entendiendo como pregunta o comentario, ¿no? Ujú. Hay otra Entonces, pregunta. Sí, sí, sí. a ver, vamos a ver, un poquito para explayarme un poquito en este punto y creo un poco entendiendo el tema. Es algo muy común, sobre todo en el sector minero, pasa de que cuando uno planifica su mantenimiento y lo presenta al área operativa, ¿no? En reunión, por correo y todo lo que normalmente pasa, pasa que en el momento dado no nos entregan el equipo. Incluso pasa de que el mismo día nos niegan el equipo. Un día anterior nos dicen sí, pero el día del mismo del mantenimiento, no, no saqué, no pude producir en la noche, no llegué a mi meta, así es que no te doy el equipo, ¿no? Y eso es algo muy frecuente, ¿no? Entonces, en verdad es algo que nosotros como mantenimiento venimos trabajando y a veces rompe ese idealismo que hay dentro de una gestión de mantenimiento que se plasma dentro de las aulas, ¿no? Por eso creo yo algo, aprovechando también esta consultita muy importante, en que es importante tener en cuenta estos parámetros en cuanto a estas capacitaciones, que se enfoque también desde la parte
desde la parte de experiencia, ¿no? Eh, Mira, creo yo que existen diversas formas de buscar la manera de que operaciones pueda entregar los equipos, pero de todas maneras nos lleva siempre a un tema confrontacional, ¿no? Por contarles una experiencia, en algún momento operaciones nos negaba a los equipos y en una reunión dada, pero ya una reunión de gerencias, donde había gerencias, superintendencias, nosotros como mantenimiento mostramos el indicador de utilización que tenían sus máquinas, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros indicamos de que no nos daban los equipos cuando lo requeríamos para mantenimiento. Entonces, el de operaciones indicaba que, bueno, que el proceso productivo es dinámico, que esto no puede variar, que hay que tener en cuenta, se tienen que alinear y todo ello, ¿no? Y nosotros mostramos justamente nuestros indicadores de disponibilidad, de confiabilidad, y le pusimos utilización y les indicamos, pero tú solo utilizas un 20% de la máquina cuando yo te la doy operativa y el resto del tiempo no la usas. Entonces, es cuestión de que simplemente te organices mejor y nos puedas soltar la máquina. Entonces, digamos que eso levantó una alerta hacia el gerente y dijo, oye, ¿qué está pasando acá? ¿No? O sea, tampoco es que tú vas a tener las 24 horas de la máquina cuando tú lo quieras y para que lo utilices unas 2 horitas y de ahí no lo uses y encima no la sueltes, ¿no? Entonces era cuestión de organizarse. Entonces, creo que eso son peleas que se tienen entre operaciones y mantenimiento, pero siempre buscar la forma de, de que puedan entregarnos los equipos, ¿no? Porque es importante. Ahora, puede haber desfases, sí, y los desfases tienen que estar entre 10 a 20% máximo en cuanto a su frecuencia de mantenimiento, no más, porque más de ella puedes entrar en riesgo de falla, y eso es lo que se tiene que explicar, ¿no? Hacia nuestros clientes, ¿no? Nuestros clientes que son operaciones, ¿no? Bien, muchísimas gracias por la respuesta a la pregunta de Coco Moral. Tenemos otra tercera pregunta, ingeniero, de parte de Eddie Francisco, quien nos comenta, ¿no? Para el tema de indicador de energía y agua en el software, hay fábricas que tienen su KPI. En el tema de indicadores de energía y agua, ¿no? Ya. En el tema de indicadores de energía, nosotros básicamente podríamos contar con podríamos gestionarlo, mejor dicho, con un medidor, ¿no? Ahora, Fractal nos permite enlazar medidores de externos, se podría decir, digamos, no sé, tiene un software, el SCADA, digamos, ¿no? Digamos que, por ejemplo, se tiene el SCADA dentro de la planta y este SCADA nos va lecturando parámetros, ¿no? Y nos va lecturando cuánto de energía se va consumiendo o nos va lecturando parámetros de energía o, bueno, en el agua entiendo que puede ser el caudal de una bomba, ¿no? O cuánto de agua eh, se está administrando, digamos, durante un mes y de ese tipo, ¿no? Entonces, Fractal tiene la facilidad y versatilidad de enlazarse con ciertos softwares a través de la base de datos, de tal forma que puede lecturar estos medidores, estos parámetros, los puede ir lecturando y se puede ir almacenando en el mismo Fractal, ¿no? Entonces, en este caso, como ya es un tema de medidor y este medidor me va a llevar a un indicador, a un cálculo, a un indicador, ya no se tendría que gestionar desde una orden de trabajo, sino directamente desde un ingreso de la información, de un ingreso del medidor en sí. Y esto también el software lo permite, ¿no? Fractal permite configurar un medidor, ¿no? Un medidor puede ser, no sé, en este caso los parámetros que se requiera para el cálculo de la energía o los litros por segundo que vaya a pasar en el caso del caudal, ¿no? Entonces se puede configurar y se puede hacer el ingreso, ya sea enlazándolo o también de manera manual, ¿no? Hay casos en los cuales, no sé, hay industrias que no te permiten enlazar por un tema de restricción en su información y todo ello,
pero sí se podría ingresar de manera manual, digamos, de manera diaria, y eso se puede armar en un Excel, ¿no? Se tiene un parámetro establecido que Fractal lo maneja como una plantilla, se ingresa en un Excel y digamos a final de día se carga el Excel, se hace la importación de ese Excel al software, el software lo carga y podemos contar con ese parámetro. ¿Qué me va a permitir? Obviamente reflejarlo en un dashboard y voy a poder ver ese indicador, ya sea en una gráfica de líneas, de barras, en lo que uno mejor considere para visualizarlo. ¿Es factible? Es factible. También se maneja ese tipo de indicador en el software. Bien, ingeniero, muchísimas gracias. Antes de poder continuar con la ronda de preguntas, Coordinación acaba de enviar al chat del Zoom un enlace de asistencia para que puedan registrarse en estos momentos y puedan obtener la certificación por su participación en esta masterclass el día de hoy. La voy a reenviar nuevamente, permítanme un segundo. Listo, la acabo de reenviar para que puedan registrarse en estos momentos. Ingeniero, tenemos un par de preguntas que han estado enviando por interno. Te las comento. La primera de ellas es, ¿cómo se recomienda configurar los tableros de campo de una planta de procesos en el árbol de equipos? Ya, a ver, digamos que tenemos una planta industrial y dentro de la planta tenemos diversos equipos, ¿no? Diversos equipos que hacen el proceso, ¿no? Por citar un ejemplo, en el caso de plantas concentradoras, tenemos una serie de molinos, celdas de flotación, puede haber filtros, eh, bombas, ¿no? Y todos ellos, obviamente, tienen un sistema eléctrico, accionadores, que son sus motores eléctricos, y todo motor eléctrico tiene que tener los tableros de campo, ¿no? Entonces, todos estos tableros de campo, digamos, están estructurados en un mismo edificio, están configurados dentro de un mismo edificio, y esto pertenecen a un activo en sí, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esas consideraciones, podríamos tener diversas formas de decisión al momento de configurar el árbol, ¿no? Primero, digamos que dentro del proceso productivo, al ir pasando por diversas áreas o por diversos activos el producto, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir configurando, digamos, el tablero dentro del activo principal, ¿no? Por ejemplo, tenemos un molino. Este molino, como componente, puede tener un motor eléctrico y como otro componente podría tener su tablero de campo, ¿no? Igual, una celda de flotación, en la misma forma, ¿no? Entonces pueden ir trayendo esos tableros, se pueden ir configurando dentro del activo principal para manejarlos. Ahora, cuando ya hablamos de los planes de mantenimiento, nosotros tenemos aquí escenarios distintos, ¿no? Puede haber casos de que cuando uno va a ejecutar el mantenimiento, a ese molino va un grupo de mecánicos, un grupo de electricistas, al otro molino igual va otro grupo y van ejecutando. En ese caso, pues tranquilamente cada grupo puede tener su orden de trabajo. Pero hay casos, cuando ya las plantas son más pequeñas, tenemos un grupo de mecánicos destinado a un molino, pero un grupo de electricistas que pueden barrer con todos los tableros, hacer el mantenimiento de todos los tableros de esa línea. Digamos que hay 5 molinos, un grupo de electricistas barre con el mantenimiento de esos 5 molinos, ¿no? Entonces, en ese caso, ya en el Fractal, y justo por eso mucho depende de la configuración del planificador, tenemos que ver y tomar la decisión de cómo configuramos para que estos electricistas o este equipo de electricistas, instrumentistas, vayan con su orden de trabajo y puedan barrer todos estos tableros, ¿no? Sin mermar o sin influir en el tiempo que le pueda tomar al mecánico haciendo sus actividades, porque ahí sí difiere, ¿no? Ahí sí difiere en tiempos, en recursos y todo ello, ¿no? Entonces, sí se tiene que tener en cuenta esas consideraciones, sobre todo al momento de estructurar todo tu gestión de mantenimiento. Entonces, empieza del árbol, pero en planes de mantenimiento también tenemos que tener muy en cuenta y muy presente cómo funciona nuestro entorno en realidad, ¿no? Genial, ingeniero. Ahí tenemos dos preguntas más para poder acabar en los comentarios.
Luis Emilio Ogosi Bautiza también nos comenta. Buenas noches. Está mencionando que Fractal trabaja con base de datos o directamente con un software de SCADA. ¿Podría comentar un poco más sobre este tema? Estaría agradecido. No, Fractal trabaja con su propia base de datos, ¿no? Lo que sí tiene Fractal esa base de datos que maneja Fractal, se puede hacer el enlace con la base de datos que se pueda manejar dentro de otro software. Por citar un ejemplo, SCADA, decía yo. O, por ejemplo el SAP, ¿no? En el caso del SAP, que es un ERP muy grande, trabaja con diversas áreas, ¿no? Mantenimiento, logística. Entonces, eso se puede hacer enlaces para que lean. Básicamente es un tema de lecturar lo que está en el otro software, lo pueda lecturar a través de Fractal y nos pueda mostrar parámetros, los indicadores, ¿no? Resultados, ¿no? De esa manera. También Fractal maneja su propia línea de instrumentación, ¿no? Que bueno, ese es un trabajo que hacen en campo, ¿no? Y Fractal también maneja su propia instrumentación y podría eh, manejar sus propios instrumentos y obviamente eso ya lectura directamente con el software, ¿no? También tiene esa versatilidad el software, ¿no? Genial, ingeniero Danilo. Y finalmente tenemos la pregunta de Jorge Fortunato. Buenas noches. ¿El software qué tan amigable es para el manejo de personal técnico que no esté habituado al uso de este tipo de aplicativos? Uy, esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, responderte que es muy amigable, ¿no? Yo que he trabajado con el SAP mucho tiempo, el punto de mejora que tiene SAP es justamente esa facilidad de manejo con el personal que está en campo. Y sobre todo, no porque sea dificultoso, sino porque toma tiempo. Y en verdad, el que está en campo, en realidad está ahí para ejecutar y dar un par de checks, ¿no? Indicando que culminó y cumplió y terminó su trabajo y listo. Si nosotros, dentro de la industria, implementara este sistema fractal con todas las características, como les había mencionado antes, tranquilamente implementando unas tablets o unos celulares industriales, el técnico tranquilamente, una vez culminado su trabajo, simplemente le da como un checklist. Si ejecuté, no ejecuté, si está bien, escoge nada más qué es lo que hizo, pone su hora inicio, hora fin y culminó de cargar la data que se requiere, ¿no? Ahora, hay técnicos que sí son detallistas. ¿En qué sentido? En que por ahí dice, pero tengo esta observación. Igual, también te permite poner un campo comentarios, lo configuras, pone un campo comentarios y el técnico ahí escribe, ¿no? Para el siguiente mantenimiento, prever los rodamientos del motor. Lo puede escribir, ¿no? Entonces, esas partes ya vienen en la configuración. Incluso estas configuraciones se pueden hacer de manera, es decir, hay campos que de manera obligatoria el técnico tiene que rellenar y hay campos en los cuales no. Entonces, el campo texto o comentario tú lo puedes dar como no obligatorio. Entonces, hay técnicos que puedan escribirlo y hay técnicos que lo prefieran dejarlo en blanco, lo dejan en blanco, le dan cierre, pero es muy versátil, eso sí, ¿no? Es muy maniobrable en cuanto a la ejecución y al cierre de la orden en sí, ¿no? Bien, muchísimas gracias, ingeniero Danilo. Entonces, teniendo en cuenta ya toda esa información que acaba de explicar y tras haber absuelto todas sus consultas, le damos las gracias, ingeniero, por su asistencia el día de hoy. No sé si quizá quiera aportar algo más antes de finalizar. No, bueno, agradecer a todos, ¿no? Por la presencia, por haberme escuchado compartir toda esta información, experiencias, animarlos, invitarlos a participar de estas mentorías que son muy importantes. Aquí por el corto tiempo, en verdad se dan cosas muy, muy, muy puntuales, pero dentro de la mentoría se amplían mucho más los casos y hay talleres, como mencionó Christopher, así es que invitarlos a ello, agradecerlos a todos, al equipo Mentoring también,
por esta oportunidad y bueno, aquí siempre abierto ante cualquier inquietud que haya, ¿no?